Patria, capítulo 17. Un paseo. Es bonito, ¿a que sí? Tener un hijo que, a pesar de sus muchas e importantes ocupaciones, le dedica a su madre la mañana de un día de labor. Ahí viene, bien plantado, aunque los zapatos no pegan con la ropa. Gusto. Lo que se dice gusto en el vestir no tiene. A unos les salen los hijos terroristas. A mí me ha salido médico. ¿Por qué no decirlo si es la verdad? 48 años, buena posición, casa propia, pero todavía sin esposa ni descendencia. Solo, siempre solo. Ni siquiera le da por viajar como a su hermana. Me pregunto si será feliz, si disfruta de la vida. Beso de madre e hijo junto a los relojes de la Concha, donde se habían citado. Él propuso tomar asiento en la cafetería del Hotel de Londres. Ella, que ni hablar. Encerrarse en un local con el buen tiempo que hace. Xavier tendió la mirada en derredor como para cerciorarse de que su madre tenía razón. Y sí, el cariz del cielo, la brisa suave y la agradable temperatura de otoño invitaban a dar un paseo. ¿Qué quieres hacer? Vamos para allá. Y Vittori señaló con un golpe de barbilla hacia el paseo de Miraconcha. No esperó el acuerdo de su hijo, sino que se arrancó a caminar en la dirección indicada y Xavier se puso enseguida a su lado. ¿Cómo es posible que todavía no hayas encontrado una mujer? No me lo explico. Eres guapo, tienes una profesión de prestigio. ¿Qué más? No te falta dinero, pero si tienen que andar las mujeres en manada detrás de ti. Es que no vuelvo la cabeza. Oye, no pienses que voy a escandalizarme, pero a ti, por casualidad, no te irán los hombres, ¿verdad? A mí lo que me va es el trabajo, ayudar a los pacientes, curar a los enfermos, esas cosas. Me despachas con evasivas. No valgo para el matrimonio, ama, eso es todo. Tampoco valgo para la escultura ni para el rugby, y sin embargo no me preguntas nada sobre mi relación con esas actividades. Lo agarró del brazo. Una madre que luce hijo por Miraconcha. A la izquierda, el tráfico intenso. Ciclistas en los dos sentidos. Gente que camina y gente con atuendo deportivo que se dedica a correr. A la derecha, la bahía, el mar. El consabido festival acuático de tonalidades azules y verdes que alegra la mirada con cabrilleos, olas, barcas y el horizonte marino en la lontananza. De víspera habían conversado por teléfono, así que a Vittori le constaba que Xavier había hecho indagaciones y le traía resultados, aunque ignoraba cuáles. Venga, que contase, que no podía ella aguantar por más tiempo la curiosidad. Debo decirte antes de nada que es la última vez que hago esto. Difundir información confidencial acerca de los pacientes podría costarme el puesto. En esta ocasión he podido contar con una compañera de confianza, que es quien me ha proporcionado los datos. Pero así y todo hay que andar con pies de plomo en estos asuntos. Su madre, que menos rollos, que le contara de una vez lo que ella le había pedido que averiguase. Y continúan caminando. El mar, la barandilla blanca, el monte Igueldo al fondo. Y él comienza su relato y dice que hace 2 años Arantxa tuvo un ictus. No me preguntes en qué circunstancias porque no me las han podido aclarar. En el informe consta que fue ingresada inicialmente en la UCI de un hospital de Palma de Mallorca, de donde se deduce que se encontraba de vacaciones en la isla cuando le sobrevino el ataque. Y el problema, te lo aseguro, fue de extrema gravedad. Arantxa sufrió lo que llamamos un síndrome de cautiverio a causa de una oclusión de la arteria basilar. Se nota que eres médico. Bien, tranquila, ya te voy a explicar. De esa arteria depende el riego sanguíneo del sistema nervioso central.
Es, por así decir, responsable de una zona en la que convergen las vías que bajan hacia la médula espinal. Un trastorno de dicha zona puede dejar sin movilidad a todo el cuerpo. Es lo que le ocurrió a ella, ¿entiendes? Su mente se convierte en prisionera de un cuerpo paralizado. Y aunque oye y entiende, no es capaz de reaccionar. Tan solo puede mover los ojos y las pestañas. Pues la última persona de esa familia a la que Vittory desearía un mal es a ella. Bajaba un día por la calle. ¿Estaba ya casada con el chico de Rentería? Sí, pero aún no tenía hijos. Y el Sato ya no participaba en las etapas de cicloturista ni iba a jugar a las cartas al Pagoeta con los amigos, que eso sí que le dolía al pobre hombre, aunque luego él decía, bah, hay cosas peores. Habían aparecido pintadas en las paredes, unas de tantas, Sato, Shibato, por la rima, supongo, pero el caso es difamar y meter miedo. Fulano hace un poco, Mengano hace otro poco, y cuando ocurre la desgracia que han provocado entre todos, ninguno se siente responsable porque, total, yo solo pinté, yo solo revelé dónde vivía, yo solo le dije unas palabras que igual ofenden, pero oye, son solo palabras, ruidos momentáneos en el aire. De la noche a la mañana, mucha gente del pueblo empezó a negarles el saludo. ¿El saludo? Eso es mucho pedir. Hasta la mirada les negaban. Amigos de toda la vida, vecinos, también algunos niños. ¿Qué sabrán los inocentes? Pero claro, en esa casa escuchaban las conversaciones de sus padres. Se topó con Arantxa por la calle, y nada de en voz baja, bien alto lo dijo. Cualquiera que estuviera cerca lo habría podido oír. Lo que os están haciendo es una canallada, y yo no estoy de acuerdo. No dijo más. No esperó respuesta. No la besó en las mejillas como en tiempos pasados, pero le dio una palmada solidaria en el hombro antes de seguir por la calle adelante. Más o menos fue eso lo que le dijo. Puede que cambien algunas palabras porque la memoria a veces falla, pero en todo caso tuvo aquel gesto afable que Vittory no olvida. Yo olvidar, antes muerta. Ingresó en un hospital de Palma con un cuadro severo que precisó de traqueotomía, respirador y otros cuidados que no hace falta que te describa porque tampoco creo que sean de tu interés conocerlos. Basta con que sepas que en esos instantes Arantxa no puede respirar ni hablar ni por supuesto alimentarse. En resumen, su vida depende por completo de la ayuda externa. Mataron al Sato, una tarde de lluvia, a pocos metros del portal de su casa. Y el cura, menudo pájaro, le insistía a Vittory para que el funeral se celebrara en San Sebastián. ¿Y eso? No, es que allí irá más gente. Y ella, ¿qué ni hablar? Que somos del pueblo. Nos bautizaron en el pueblo, nos casaron en el pueblo y en el pueblo han matado a mi marido. El cura cedió. Se ofició el funeral, sonaron las campanas a muerto. Había pocos vecinos de la localidad en la iglesia, algunos políticos del espectro constitucionalista, algunos parientes venidos ex profeso y poco más. ¿Empleados de la empresa? Ninguno. En la homilía, ni una palabra sobre el atentado. Trágico suceso que a todos nos conmociona. Y Arantxa no la vio. Pero Xavier dice que estaba por los bancos del fondo con su marido. Nos acercaron a dar el pésame, pero allí estaban, no como otros. Y eso Vittory tampoco lo olvida. Llegaron madre e hijo entre tanto al túnel del antiguo y ¿qué hacemos? Decidieron volver. Xavier, explicativo, si bien simplificante y resumidor para mejor hacerse entender, Vittory, pensativa de gesto, observaba con fijeza, más allá de la ciudad, los montes y las lejanas y sueltas nubes, imágenes que nunca había visto, que veía ahora por vez primera. Arantxa entubada,
Arantxa expresando sí o no con la sola ayuda de los párpados. Se lo tienen merecido. Bueno, eso no, ella no. Ella sí que no. Ama, me parece que no me escuchas. ¿Vienes a comer a casa? No puedo. ¿Estás citado? ¿Cómo se llama la afortunada? Se llama medicina. En la mejor de los casos, según Xavier, Arantxa podrá deambular algún día dentro de su casa con bastón o asistida por otras personas. Come por su cuenta, aunque conviene que no esté sin vigilancia mientras ingiere bebida y alimentos, y no se descarta que en el futuro logre fonar. ¿Logre qué? Emitir voz. Fuera de esos objetivos, y por mucho empeño que ella ponga en la rehabilitación, y de hecho, según dicen, lo pone, no creía Xavier que la paciente llegase nunca a hacer lo que pudiéramos llamar vida normal. Ya a punto de separarse junto a los relojes de la Concha. ¿No me ibas a dar los resultados del análisis de sangre? Ah, muy bien que me lo recuerdes, casi se me olvida. Algunos valores no me terminan de agradar, así que le he pedido a Ruabarrena que te haga una revisión. Sin prisas, Una cosa rutinaria. Para estar seguros, ya sabes. Por lo demás, estás como un roble. Se besaron, se despidieron. Pasaban cerca bicicletas, carritos de bebés, gorriones urbanos. ¿Y ese Ruabarrena quién es? Un amigo y uno de los mejores especialistas que tenemos. Lo vio alejarse. Supo, intuyó, que a los pocos pasos se daría la vuelta. Por curiosidad, por costumbre, por examinarla, y así ocurrió. Vittori, que no se había movido del sitio, con voz serena: ¿Es oncólogo, verdad? Xavier asintió. Hizo un gesto como para quitar dramatismo al asunto. Se alejó entre las filas de tamarices, un tanto encorvado de espaldas, quizá porque, como es alto, está acostumbrado a mirar hacia abajo cuando habla con la gente. Parece mentira que un hombre de su categoría siga soltero. ¿Será porque se viste con poco gusto? Capítulo 18. Vacaciones en una isla. Que no, que estas cosas pasan porque tienen que pasar o, como decía su madre, porque Dios o San Ignacio, en representación de Dios, así lo han querido. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué a mí? Etcétera. Tenía el rosario de quejas de las señalados por la adversidad. Ja, 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 ja. No seas cínica, chavala. Requete repetido en sus pensamientos. Y le escribió en el iPad una vez a Gorka, el hermanito triste, o simplemente asustado, que ya era escritor si no le apetecía escribir su historia. A Gorka se le puso una expresión de alarma en los ojos y se apresuró a responder que no, que él solo escribía libros para niños. Arantxa volvió a mostrarle la pantalla de su aparato. Algún día la escribiré yo contando todo. No era la primera vez que anunciaba, en son de amenaza, aquel propósito. En tales ocasiones, Miren se sulfuraba. ¿Tú qué vas a escribir si no puedes ni lavarte los dientes sola? ¿Y para qué? ¿Para contar a todo el pueblo las desgracias que se han metido en nuestra casa? Los miraba. En la cocina, domingo, pollo asado, desde la silla de ruedas, más lúcida. No presumas, chavala, que todos ellos juntos. ¡Qué familia de pardillos! Su padre envejecido, arrugado de pena, una mancha de aceite en la pechera de la camisa, sin entender desde hacía 20 años nada de cuanto sucede a su alrededor. Su hermano Gorka, que vive escondido en Bilbao y pasa largas temporadas sin dar señales de vida. El otro hermano ausente, que no está, pero es como si estuviera, pues a todas horas sale en las conversaciones.
el fortachón de la familia, pudriéndose en la cárcel. ¿Desde hace cuántos años? Ya ni me acuerdo. Y la ama, que tiene aproximadamente la misma sensibilidad y la misma empatía que el tubo de escape de una moto. Aunque cocina bien, la verdad sea dicha. Y veía a su padre y a su madre atareados en la masticación silenciosos, las caras inclinadas sobre los platos respectivos, y le iba subiendo un flujo de amargura, o era de rencor, por el pecho hasta el gaznate. Contrólate, chavala. Y cerraba los ojos y circulaba de nuevo con el coche alquilado por el tramo aquel de carretera entre pinos, pocos kilómetros antes de llegar a Palma. Se habían ido de vacaciones a Cala Millor. ¿Quiénes? La madre y la hija. 2 semanas de agosto en un hotel económico sin vistas al mar, pero tampoco lejos de la playa. Endica, entonces 17 años, no quiso acompañarlas. Que no y que no. La pequeña no es que tuviera muchas ganas, pero Arantxa la convenció con promesas de diversiones, un poco de chantaje sentimental y la compra de una cámara de fotos a pesar de las malas notas escolares. Lo importante para Arantxa era perder de vista a Guillermo. Se habría ido sola a cualquier sitio, pero le remordía la conciencia dejar a los niños a merced de su padre. El matrimonio, bah, a eso no se le podía llamar matrimonio. Una discusión seguía la otra, días y más días sin dirigirse a la palabra, intercambiando miradas de desprecio, odio, asco, cuando no había más remedio que mirarse. Pero los hijos, pero las ataduras económicas, pero la casa comprada entre los dos y los parientes, ¿qué dirían? Arantxa había decidido no dejarse doblegar, aunque en el fondo yo sentía una gran inseguridad, en serio, y él salía con una tipa y no lo ocultaba. ¿Cómo te niegas a follar? Pues en algún sitio tengo que meterla. En ese plan, delante de los hijos, y si no delante, cerca de ellos, desde donde sin duda oían las agrias imputaciones, los agrios reproches, los gritos agrios. Ainhoa, 13 años. Jo, ama, es que prefiero quedarme aquí con mis amigas. Te lo pido por favor. Y fueron las dos solas. Guillermo las llevó al aeropuerto en su coche. Ainhoa pidió música y él la puso a todo volumen, para no tener que hablar, supongo. Y al final nos dejó las maletas en el suelo, besó rápidamente a su hija, dijo feliz vuelo, no se sabe si a ellas o a las nubes, porque habló mirando a las alturas como un santo de estampa, y emprendió sin demora el viaje de vuelta. Ni siquiera tuvo el detalle de acompañarlas con los equipajes al mostrador de facturación. Yo a lo mío, rumbo a la putada que me esperaba entre unos pinos de Mallorca, justo cuando más estaba disfrutando de unos días de relajación, sin lágrimas, ni rabias, ni discusiones, de la compañía de su hija, del sol, del agua del mar y de unos escarceos eróticos con un extranjero alojado en el mismo hotel. Más que nada, para volver a sentir las viejas cosquillas y por resarcirse de las humillaciones de Guillermo, que se las daba de semental y de Casanova, y en realidad no era más que un cerdillo apenas vibratorio en la cama. Pasaron Manacor, dejaron atrás otros pueblos. Síntomas, ninguno. El coche que habían alquilado se le figuraba en su recuerdo, mientras mordisqueaba sin ganas la pechuga de pollo que le había cortado su madre en trozos pequeños. Una burbuja de felicidad. Ella al volante, Ainhoa con gafas de sol en el asiento de al lado, intercambiando con el móvil mensajes de texto en su mal inglés. Si me hicieras caso y estudiaras, con un chico alemán al que había conocido en la playa y del que se había enamorado perdidamente. Qué bonito es el amor a esa edad. Y los pinos al fondo, bajo el cielo azul de la mañana, preparados ya para reventarle la burbuja.
no siente las piernas y logró, no sabe cómo, detener el coche en medio de la carretera. Y si no es que el coche se paró solo aprovechando que la ruta hacía en aquel tramo un poco de cuesta y Arantxa, en cuanto pudo, echó el freno de mano, pues las manos sí las podía mover. Lo mismo que podía pensar y hablar, y ver y respirar, y en realidad no le dolía nada. «Ama, ¿qué haces? ¿Por qué paras?» «Baja y pide ayuda, me ocurre algo». Viernes. «Qué mala suerte, mis hijos. ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí?» Se lo iba diciendo en la ambulancia. Un sanitario le hacía preguntas. ¿Para mantenerla consciente? Ella respondía, distraída. Casi todo el espacio de su pensamiento se lo llevaban sus hijos. Su trabajo de dependienta, su futuro, pero antes que nada sus hijos, tan jóvenes aún, ¿qué será de ellos sin mí? Sábado, domingo. Arantxa cada vez más tranquila, convencida. Esto se queda en un susto. Ainhoa histérica, portándose mal. ¿Y eso? Primero, que no quería instalarse en un hotel de Palma ni volver sola al de Cala Millor. Segundo, que la isla le parecía ahora una cárcel y se quería marchar a casa en el primer avión. Le permitieron dormir en el hospital, en una silla junto a su madre. Guillermo, ilocalizable. Indica, a saber dónde estaba. En casa, desde luego no. Espero que no monte ningún lío. Y finalmente, el lunes el médico habló del alta al día siguiente. Dio consejos con voz aplomada. Sugirió que Arantxa se sometiera a una revisión exhaustiva en la ciudad. Con que ella les dijo por teléfono a su madre y luego a Guillermo que no hacía falta que fueran a Mallorca a buscarla, que volvería con Ainhoa como estaba previsto. Decidió incluso pasar en Cala Millor los 5 días que aún le quedaban de vacaciones. Ainhoa, yo aquí me aburro. ¿Y el chico alemán? ¿No vas a decirle adiós? El chico alemán de repente le daba por saco. No hables así, que te van a oír. Hora y media después de anochecida, Arantxa yacía entubada en la UCI. Le acababa de sobrevenir el segundo ictus, el fuerte, en medio de unos dolores insoportables. Lo oía todo, al médico, a las enfermeras, y no podía contestar, y le daba mucha angustia. Dios mío, qué momento. La aterrorizaba pensar que la metiesen en un ataúd creyéndola muerta y la enterrasen viva. Oye, guapa, ¿se puede saber por qué no comes? Abrió los ojos. Parecía sorprendida, incluso asombrada de ver a su madre enfrente y a su padre a la izquierda, con los labios grasientos, atacando con voracidad un muslo de pollo. Capítulo 19. Discrepancia. Pero qué calor hace en esta tierra. Miren pensaba que el mar refresca las islas. No, amona. Hace el mismo calor que cuando voy a visitar a los Sabas José Mari. El viaje, un desastre. Había aterrizado en Palma con 5 horas y media de retraso, después de una espera interminable, horrible, etc., en el aeropuerto de Bilbao. Aguantó la sed. La fue aguantando, siguió aguantándola cuanto pudo, pero al final no le quedó más remedio que hacer un gasto imprevisto. Se tomó un botellín de agua mineral sin gas porque no andaba el presupuesto para lujos mayores y por otro lado no le apetecía beber del grifo de los servicios. Me agarraría una descomposición seguro. Se había hecho ilusiones de aplacar la sed con lo que sirvieran dentro del avión. Pero pasaba el tiempo, una hora, otra, y ella sentía como si un puñado de arena le atascase la garganta. Así que nada, se fue al bar y pidió, brusca, como enfadada, su modesta consumición. ¿Qué ocurría? Pues que todos los aviones despegaban menos el suyo. Los altavoces lo único que hacían era anunciar otros vuelos con destino a Múnich, París, Málaga
embarquen por la puerta número y soltar cada 2 por 3 la monserga esa de mantengan sus pertenencias controladas en todo momento. Con que preguntó a estos y a aquellos viajeros que esperaban como ella cerca de la puerta de embarque. Oiga, perdone, y entre que unos eran extranjeros y otros estaban igual de desinformados que ella, no encontraba la manera de averiguar por qué. Vamos a ver por qué, si el avión está pegado a la pasarela con las maletas dentro, no nos dejan montarnos. Y mi hija ya lejos, en el hospital. Ahora ya no miraba el reloj con el nerviosismo de hasta entonces, sino con un comienzo de resignación y de rabia lenta, y decidió, calor, sudor, subir al piso de arriba a poner remedio a la sed. Así lo hizo, y extrajo del vaso el trozo de limón y lo saboreó, y por último mordisqueó lo blanco de la peladura, pues también la apretaba el hambre. A la salida del bar vino de frente a 2 guardias civiles. Se fijó en los uniformes, no en las caras. Y un brusco reparo y una invencible repugnancia la impelieron a detenerse junto a la barandilla. Ya cerca, descubrió que eran 2 guardias jóvenes, un hombre y una mujer, y como venían entretenidos en su conversación, los miró sin disimulo. ¿Qué hago? Los chacurras seguro que saben. Ya cerca, la desconcertó la naturalidad, sonrisa, pelito rubio de ella, con su coleta por detrás de la gorra. Miró en torno, a ver si va a andar por aquí gente del pueblo y la cagamos. Y se atrevió. Oigan, le preguntó a ella, no tiene pinta de torturadora. Y la agente, en un tono cordial que también desconcertó a Miren, le dijo que el aeropuerto de Palma de Mallorca estaba cerrado. ¿Cómo que cerrado?, respondió él. Sí, señora, es porque han atentado contra 2 compañeros, pero no se preocupe, probablemente se trata de una medida provisional y usted podrá viajar. Ah, bueno. Y llegó a Palma. La ciudad ahí abajo, transformada en puntos luminosos, el mar que negro, y a lo lejos, un resto último de la claridad morada del crepúsculo. Demasiado tarde para ir a ver a Arantxa al hospital. Ainhoa le estaba esperando en el aeropuerto como habían acordado. Bueno, ¿qué? La ama está muy mal, con tubos por todos los lados. Pues yo podía haber venido tu aita en mi lugar. La broma va a costarme un dineral. Ha dicho que vendrá el lunes y al día siguiente me llevará a casa. Ah, ¿no piensa quedarse? Pues vaya cara dura. Todo el trabajo y los gastos para mí. Amona, no quiero que hables mal de mi aita. Una enfermera, Carme, muy maja, atendió a Ainhoa los primeros días, hasta la llegada de Miren. Le dijo, consolante, cariñosa, que no se preocupase, que ella la ayudaría. Y la llevó en coche a buscar el equipaje en el hotel de Cala Millor. Por el camino, explicaciones sobre el estado de su madre y palabras de ánimo. Tienes que quererla mucho. La acogió en su casa de Palmanova, donde vivía con sus 2 hijos pequeños y un marido así de gordo, que ese hombre lo menos pesaba 150 kilos. Y para mí que, antes de engordar, seguro que había sido muy guapo por sus ojos azules. Venía de Alemania, tenía la cara un poco roja, bueno, bastante roja. Y cuando hablaba conmigo se le notaba el acento. A los niños les hablaba a él en alemán, ella en ese euskera que tiene en Mallorca. Confirmada la fecha en que Miren llegaría a Palma, Carme reservó para la abuela y la nieta una habitación con 2 camas en una pensión, lejos de las zonas más propiamente turísticas, lejos también del hospital. Pero ¿qué le vamos a hacer? Siguió instrucciones que le habían dado Mire por teléfono. Oiga, que no cueste demasiado porque no somos ricos. Haré lo que pueda. Cumplió de sobra.
alojamiento sin desayuno, sin vistas al mar, al lado de una carretera ruidosa, lejos del centro pero barato, que es lo que Miren quería en previsión de una estancia prolongada. Se inquietaba pensando en los gastos que todo aquello le iba a suponer. ¿Y cómo nos vamos a llevar a Arantxa si está el mar en medio? Ignacio, sácame de esta situación, por favor, te lo pido. Y Guillermo, ¿por qué no se ocupaba él, que es el marido? No, es que tiene que trabajar. No, es que el jefe. No, es que hasta dentro de unos días. Yo no. Excusas. Ainhoa le contó que el atentado había ocurrido muy cerca del piso de Carme y que había temblado toda la casa. En el salón se había desprendido un cuadro de la pared. Se había roto el cristal protector y también una lámpara que había debajo. Y el marido gordo de Carme se puso a despotricar en su idioma y los niños lloraban asustados por el estruendo. Y Ainhoa pensaba que también por los gritos de su padre. Carme y Ainhoa acababan de volver del hospital. Habían convenido en preparar juntas la comida cuando sonó la explosión, a pocas calles de allí. ¿Dónde? Por la radio supieron que delante del cuartel de la Guardia Civil. Enseguida se formó un barullo de sirenas y había como un olor extraño en el aire. ¿Sabes qué, Amona? Ayer, a la misma hora, pasé con Carme en su coche por esta calle. Mira que si nos llega a explotar la bomba a nosotras... No hables tan alto, que hay gente. Ainhoa, los ojos grandes, se dejaba llevar por el entusiasmo. Pues una vecina nos ha contado que los bomberos han tenido que bajar de un árbol trozos de un cuerpo. Bueno, que estamos comiendo. Las dos se habían llegado a un bar, no lejos de la pensión, a comer unos bocadillos. Comprende que a mí todo este lío de tu madre me va a costar un montón de dinero, así que tengo que mirar mucho lo que gasto. Mañana compraremos comestibles en algún supermercado y nos los zampamos en la habitación, aunque estén fríos. De hambre no nos vamos a morir, ¿eh? Ainhoa a lo suyo. No me gusta que maten. Esto está muy lejos de Euskal Herria. ¿Qué culpa tienen los que viven aquí de lo que pasa allá? Oye, ¿hemos venido a cenar o a qué hemos venido? La bomba nos podía haber explotado a Carme y a mí. Eso no pasa porque ellos miran bien cuando tiene que producirse la explosión. ¿O qué te crees? ¿Que le ponen la bomba a cualquiera? ¿Tú has visto que explote una en un colegio o en un campo de fútbol lleno de gente? Las bombas son para defender los derechos de nuestro pueblo y se las ponen al enemigo. A los mismos que torturaron a los Saba José Mari y que todavía lo torturan en la cárcel. Si no entiendes esto, yo ya no sé qué puedes tú entender. Miren observaba fijamente a su nieta. Su nieta miraba bien a la derecha, bien a la izquierda, pero no a los ojos de su abuela. Estaba sentada a la mesa en un rincón y la niña, 15 años, mordisqueaba sin ganas su bocadillo. A mi Aita tampoco le gusta que maten. Tu Aita es el que te ha metido esas ideas. Yo no sé de ideas, Amona. Yo lo único que digo es que no me gusta que maten. Matan y los matan. Las guerras son así. A mí tampoco me gustan las guerras. ¿Pero qué quieres? ¿Que sigan machacando al pueblo vasco por los siglos de los siglos? La gente buena no mata. Claro, eso también te lo ha dicho Guillermo. Eso lo digo yo. Cuando seas mayor, ya entenderás. Venga, termina el bocadillo y vámonos, que ya he tenido un día bastante movido como para aguantar ahora estas tonterías. Entonces Ainhoa, como hablando para sí, murmuró, la voz entrecortada por un pujo de llanto, que ya no tenía hambre, y dejó el resto del bocadillo, más de la mitad, encima del plato. Miren, dura de gesto, tampoco terminó de comer el suyo. Capítulo 20. Luto prematuro. El sábado por la mañana, Ainhoa sufrió una gran decepción. Grande es poco, enorme. No era la primera desde la llegada de su abuela, con la que no congenia del todo, según Guillermo. ¿Quién va a congeniar con una mujer de mármol?
La decepción del sábado le dolió a Ainhoa más que una bofetada. Antes de salir para el hospital, le preguntó a su amona si le compraba una tarjeta para el móvil. A Miren se le dibujó una mueca hosca en cuanto oyó la palabra comprar. Después, que ya vamos tarde, que dónde se compra eso, que cuánto cuesta. Y no bien la niña, con su voz más dulce, mencionó el precio. Miren le dijo que no, y a continuación le fue enumerando por el camino los gastos que estaba teniendo. Para pasar el rato hablando, con las amigas puedes esperar. Oye, que el martes te vas. Menuda suerte. Yo aquí me quedo cuidando a tu madre. La ama seguro que me compraría la tarjeta. Pero yo no soy tu ama. Miren siguió hablando y se quejaba y no paraba de quejarse, mientras Ainhoa, despechada, miraba a cualquier parte, a los otros pasajeros del autobús, a las casas y los transeúntes, menos a la cara de su abuela, negándose ostensiblemente a dirigirle la palabra. Desde el hospital, a solas, se lo contó por teléfono a su padre. Ahí te pasa esto, no te voy a poder llamar, etc. Él, hija, aguanta hasta el lunes. Y acordaron encontrarse ese día a una hora determinada en el vestíbulo del hotel donde Guillermo tenía reservada su habitación. Mucho tiempo antes, ya estaba Ainhoa esperándolo muy formalita, con todas sus pertenencias metidas en una maleta, pues por nada del mundo deseaba volver a la pensión. Y miren, ¿qué dijo? ¿Qué iba a decir? Pues que el padre y la hija se la habían jugado bien jugada. Al llegar a eso de las 8 de la tarde a la habitación y comprobar que no estaban las prendas de su nieta en el armario, comprendió lo que había sucedido. Bueno, pues mejor. Más sitio para mí y menos gastos. Guillermo se bajó de un taxi a la entrada del hotel. La niña, feliz, salió corriendo a abrazarlo. Preguntas, respuestas, palabras rápidas y al final otro abrazo, como diciendo él, tranquila, ya estoy contigo, ahora todo irá bien. Ella, ha sido horroroso, menos mal que has venido. De Arantxa apenas hablaron. Todos los días Guillermo había pedido por teléfono información sobre su estado, lo que contradecía la convicción de Miren. Es un desalmado, no le interesa a su mujer. Él se limitó a preguntarle a la niña si se habían producido novedades y Ainhoa dijo que no, que la ama seguía con los tubos, pero yo creo que nunca se va a mover. Subieron a la habitación y Guillermo tomó una ducha. Y luego padre e hija salieron a callejear por el centro de Palma y entraron en unos grandes almacenes. Y Ainhoa compró su tarjeta para el móvil y antes de recogerse cenaron en la terraza de un restaurante con vistas al puerto. Estoy harta de plátanos y bocadillos. Se cortaban a la luz del atardecer los mástiles de las embarcaciones. Soplaba un poco de brisa que hacía sobremanera grato estar allí. Se veían sonrisas y caras bronceadas, y señoras elegantes y gorriones por el suelo a la espera de una caridad comestible. Ainhoa le pidió al camarero una segunda y pronto una tercera Coca-Cola para recuperar, dijo, las que su abuela le había negado los días anteriores. Aita, preferiría no tener que ir mañana al hospital. Es que no quiero ver a la amona. Vas tú y yo te espero en el hotel, y por la tarde tranquilamente cogemos el avión. Total, la ama no se entera. No había tal avión. ¿Qué? Cambio de planes. La niña no entendía. Guillermo visitaba por primera vez Mallorca y claro, quería aprovechar. Su jefe le había dado libre hasta el jueves. ¡Jo, Aita! Ademanes en solicitud de calma. Mañana iré solo al hospital. Confío en que algún médico me aclare la clase de futuro que le espera a la ma. Me da igual encontrarme o no con la mona, pero si la veo y se puede hablar con ella sensatamente, cosa que dudo, le explicaré el futuro que me espera a mí y que tú y Endica ya conocéis. Terminada la visita, pasaré a recogerte y a partir de ahí tendremos 2 días para hacer lo que nos dé la gana.
Podemos recorrer la isla, montar en barco, en fin, lo que te apetezca, solo diversión, te lo prometo. Ah, y sí que se entere la mona, porque tampoco yo tengo ganas de que nos amargue la existencia. Tubos, respirador, sondas, cables, aparatos, y en la cama, el cuerpo inmóvil, los ojos abiertos. Guillermo, bata quirúrgica, calzas de plástico, estiró el cuello hasta introducir su cara en el campo visual de Arantxa. Reacción ninguna, tampoco al besarla en la mejilla, solamente un leve pestañeo. Los párpados no llegaron a juntarse. En voz baja le habían dado instrucciones al respecto. Le dijo que había venido a ocuparse de Ainhoa, pero era como si hablase a una estatua. Y también le dijo que sentía mucho lo que le había pasado, porque nunca se sabe. Oídos no le faltan, y desde luego ella estaba despierta. ¿Me oyes? Nada. A modo de prueba, apartó despacio la cara y sí, ella lo siguió un poquito, no mucho, con los ojos. Entonces Guillermo, no descartando que Arantxa lo escuchase, le dio las gracias por los años pasados juntos, por los hijos comunes y los buenos momentos. Le pidió perdón por los malos y había empezado a prodigarle ciertas muestras de susurrado y compasivo afecto cuando entró en la habitación, cejas hoscas, su suegra. Y eso que el reglamento prescribía, que los visitantes entraran de uno en uno durante el tiempo restringido de visitas, pero se conoce que las enfermeras no la vieron. Miren se arrancó a soltarle reproches, el primero por causa de la camisa negra, si llevaba luto antes de tiempo. El caso es que, pantalón gris, mocasines negros, había decidido vestirse de oscuro después de que su hija le hubiera contado días antes por teléfono que un cura le había dado a la ama la extrema unción. Y él, francamente, pensaba que Arantxa se podía morir de un momento a otro, con que sin mala fe metió ropa oscura en la maleta. Además, él que sabía si siempre se la dejaba vestir por Arantxa, que le compraba la ropa, que le indicaba a diario lo que debía ponerse. El asunto interesaba a Guillermo tampoco, que no se tomó la molestia de defenderse de los ataques verbales de su suegra. Dios, qué cara de mala leche, ni la miraba. Pero la vieja R que R, infringiendo las normas de hablar bajo. Y hubo un momento en que las acusaciones subieron de tono. Entraron en terreno económico sentimental, y a este punto Guillermo, eso sí que no, determinó plantar cara. Y dijo esto y dijo lo otro, sereno, sin gritos, sin palabrotas. Y también, para terminar, mi separación definitiva de Arantxa no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Estaba todo hablado entre los dos. Nuestros hijos lo saben y lo aceptan. Así que nada de darme el piro ni de endilgarte a ti el bulto. A ver si respetas un poco. Si no a mí, por lo menos a tu hija, a quien yo nunca llamaría bulto. Tú sí. Le arrojó 2 billetes de 50 euros. Toma, por los gastos que mi hija te haya podido ocasionar. Y se marchó.